Mis queridos amigos, estamos nuevamente en nuestro canal YouTube, en nuestro segmento de entrevistas, esta vez con una entrevistada muy especial. Lorena Nolte es una arquitecta peruana que hace unos años ya reside en Alemania. Sin embargo, toda su especialidad, su interés profesional ha estado en buena parte orientado a lo que es el bambú, formas, vamos a llamarle así, no tradicionales de arquitectura vinculada a desarrollo económico y social. Entonces, como es un tema tan interesante que tiene tantos alcances, le hemos pedido a Lorena que acepte la entrevista y gentilmente Lorena lo ha hecho. Ella está en este momento en Alemania. Lorena, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Hola Enrique, un gusto conversar contigo como siempre. Gracias Lorena, por la invitación. por supuesto, gracias a ti. Lorena, antes de empezar el tema propiamente del bambú, ¿cómo está Alemania en temas de la pandemia? ¿Ya se están reactivando? ¿Están volviendo a clases? ¿Cómo está? Cuéntanos un poco. Estamos interesados en ver qué es lo que está pasando en todo el mundo. Sí, bueno, estuvimos en cuarentena en los meses de marzo, abril, y poco a poco las medidas se han ido variando. En junio yo volví, por ejemplo, a unas clases en una escuela que estaba pasando el centro de la ciudad. Yo estoy en Göttingen, que es una ciudad universitaria en el centro de Alemania. Y ahora los chicos, por ejemplo, mis hijos ya van a la escuela, al colegio, la gente sale, siempre con mascarilla, manteniendo una distancia pertinente, ¿no? 1,5 metros, 2 metros. Los restaurantes, por ejemplo, tienen algunas mesas habilitadas, otras no, pero ya se está reactivando todo, ¿no? Inclusive los gimnasios, hay máquinas que están cerradas, digamos, con estas cintas, pero hay otras que están habilitadas manteniendo una distancia prudente y cada uno tiene que desinfectar el aparato que utiliza. Hay medidas, pero la gente ya está volviendo, digamos, a sus actividades, ¿no? La canciller alemana, Angela Merkel, tuvo unas palabras vinculadas a los adultos mayores, señalando que era una pena que los adultos mayores estuvieran tan vulnerables frente a esta medida. ¿Qué medidas se están tomando con las personas mayores para que no haya un contagio, digamos, a ese nivel de las personas adultos mayores? Yo no he visto personalmente ningún tipo de diferencia de cuidados que tiene cualquier tipo o cualquier edad, ¿no? de una persona, un adulto mayor o digamos una persona de 50, 40, 30 años, no tienen diferencias en los cuidados. Justamente ayer estaba escuchando las noticias y uno de los ministros decía, si es que hemos tenido la cantidad de muertes que han habido en Alemania, que en realidad han sido no tantas, no muchas, es porque han habido muchos cuidados, ¿no? Y la gente hace caso cuando le dicen quédate en tu casa, o ponte la mascarilla, o etcétera, y los hospitales y las clínicas están habilitadas y hay camas para la gente que se necesite. Cuando estábamos en la primera oleada y la gente estaba en cuarentena, Alemania estaba recepcionando gente de Francia también en sus clínicas y sus hospitales, y aún así estaba trabajando a 2/3 de su capacidad. Entonces, como que es muy fuerte también, ¿no? Su sistema de salud, y poco la gente tiene la tranquilidad que si se enferma se va a la clínica y no necesariamente significa muerte, ¿no? Tengo una amiga enfermera y yo le estuve preguntando cómo está el trabajo, tienes muchos pacientes, y me dice, la verdad es que no. Han habido 2 personas que han fallecido de lo que ella sabe aquí en Göttingen, pero ya tenían otras condiciones, ¿no? Ya presentaban otras cosas que con el COVID se empeoraron y fallecieron lamentablemente. Pero se puede ir a caminar, por ejemplo, al bosque. Acá hay muchos bosques y no necesitas llevar la máscara si estás dentro de la naturaleza. Te lo aconsejan, ¿no? Que salgas a respirar un poco la naturaleza. En realidad, yo las noticias que veo de Perú, estoy siempre pendiente, aquí en realidad yo lo siento más relajado, ¿no? Aún así, teniendo las medidas, no se vive el estrés que se está viviendo ahora lamentablemente en el Perú. Gracias, Lorena, por la información. Vamos a nuestro tema, el bambú. ¿Qué es esta planta que tiene tantas características especiales? Cuéntanos, por favor. El bambú es una gramínea.
o sea, es pariente del espárrago. Crece rapidísimo y existen muchísimas especies a nivel mundial, ¿no? Son ahora los últimos conteos, digamos, hablan de más de 1.500 especies en todo el mundo, en unas 36 millones de hectáreas, más o menos. Crece en diferentes tipos de pisos ecológicos y en el Perú, por ejemplo, la más comercializada es la Guadua angustifolia, que es la que ya tiene una norma técnica en el Ministerio de Vivienda. Se están haciendo algunas investigaciones, CERFOR está trabajando mucho también con bambú, con asociaciones, con INBAR, que es la Red Internacional de Bambú y Ratán. Es una planta, en realidad, que tiene muchísimos beneficios y ventajas, no solamente ambientales y ecológicas, sino también físico-mecánicas para la construcción, que este es el sector que jala toda la cadena de valor del bambú en nuestros países, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, ¿no? En Perú, en Colombia, en Ecuador. En el caso nuestro, las construcciones que se hacen en Lima, en la costa en general, es bastante fuerte y ahora se está comercializando mucho más y bambú de mejor calidad, más cuidado. Esto requiere que los agricultores tengan sigan, digamos, ciertos pasos para tener un bambú de calidad 1, ¿no? Una guadua de calidad 1. Leí un poco justo sobre lo que nos estás diciendo y encontré que una planta de bambú en promedio puede crecer 1.2 metros al día. Bueno, sí, depende de la especie, ¿no? Depende de la especie. ¿Y qué es más fuerte que el acero? Ahí es sí. El acero vegetal. Qué cosa tan curiosa. Sí. Sí, lo que pasa es que en el caso de la guadua, por ejemplo, la Guadua angustifolia, cuando uno empieza con la propagación, uno puede, por ejemplo, en una hectárea, tener 400 chusquines, que son los plantoncitos, y sembrarlos a 4 o 5 metros más o menos, para que luego cuando salga toda la familia tenga espacio para crecer, ¿no? Entonces hay todo un manejo del bambusal para que el productor pueda ir aprovechando una vez o dos veces a veces, ¿no? 2 veces al año, puede sacar hasta 1.000 palos, ¿no? De bambú en una hectárea. Entonces, sí crece rápido. Para la primera cosecha sí hay que esperar 5 años en promedio, porque hay que esperar que esté maduro, eso es muy importante. Tiene que, todos los eslabones de la cadena necesita cuidado, ¿no? Y son siempre desafíos. Entonces, necesitas esperar para la primera cosecha. Después ya es una vez al año. Tú eres arquitecta y has estado muy preocupada dentro de esta gran característica del bambú, digamos, en el tema de vivienda. ¿Cuál es la aplicación del bambú en temas de vivienda? ¿Qué importancia tiene? Mucha, porque no solamente se pueden hacer estructuras resistentes y sismo resistentes con Guadua angustifolia, sino que ahora también otros países que lo están industrializando también tienen acabados de bambú. Tienen pisos, tienen diferentes tipos, hasta muebles, ¿no? De guadua o de cualquier otra especie de bambú. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, en la selva o en la costa norte, vas a encontrar siempre en las viviendas que pueden ser de quincha y los refuerzos son de caña, o pueden ser también las vigas que soportan los techos de 2, 3 pisos, que también son de bambú, que pueden ser bambús, o sea, vigas dobles o triples, que se arman de una manera bastante sencilla en realidad, ¿no? El sistema constructivo no requiere de grandes maquinarias, es bastante fácil y manual, digamos, de operar. Pero sí presenta una ventaja para las comunidades, para los productores y para los arquitectos también, ¿no? Entonces tenemos necesidad de, digamos, capacitar, dar información a los agricultores para mejorar sus condiciones de siembra, informarles sobre de qué manera, tú decías, del espacio y del periodo de maduración para que puedan crecer bien durante los primeros 5 años, informarles también qué sigue en la cadena y ver cuáles son los posibles usos. Ahí hay una tarea. ¿Esa tarea se está haciendo en el Perú? Sí, sí, se está haciendo y ya empezó hace unos años atrás. Me parece que SICAP
en Chiclayo en el 2006 y empezó como un proyecto. Yo estuve participando como coordinadora de INVAR en Perú en otros proyectos con la Unión Europea y CFC desde el 2011 al 2014 y siguen, ¿no? Ahí ahora Rafael Paucar está ahora el coordinador de INVAR y siguen las asociaciones y los productores y la academia y el Estado trabajando, tratando de sacar este producto adelante, ¿no? Y En realidad sí. sí, digamos, vivienda, ¿podría ser una vivienda 100% de bambú? Podría, sí, pero no hay que ser más papitas que el papa, ¿no es cierto? Uno puede utilizar, por ejemplo, para los cimientos y sobrecimientos concreto, ¿Ya? se ve lindo además, y depende qué suelo tengas, porque va uno a variar los cimientos de acuerdo a qué tipo de suelo, en qué terreno estás. Puedes combinar también. Entonces, presentan muchas ventajas. Las personas que tienen el bambú en sus chacras, como un material local, obviamente tiene el recurso a la mano y lo puede aprovechar en diferentes usos, porque tiene infinidades de aplicaciones, ¿no? Pero sí se puede, de poder se puede. Entonces, en Sí. una vivienda de clase media o incluso de mayor ingreso, el bambú se puede aplicar en una serie de componentes de la vivienda, de la edificación, como un Sí, elemento de adorno, digamos así, puede ser también como un elemento estructural, de adorno estructural. también, ¿no? Pero estructural más que nada porque es muy resistente. Al tener las fibras alargadas en el sentido de cómo crece, la caña se hace muy resistente a distintos esfuerzos de compresión y tracción. Entonces, funcionan muy bien como columna, funcionan muy bien también como vigas. Lo que sí no resiste el aplastamiento, ¿no? Si le cae, está el bambú horizontal y le cae un peso así, lo puede partir. ¿Es un Aquí, bambú? Lo sí, que, este bambú me lo encontré. eh, Y estos son los nudos, ¿no? Estas partes, bueno, pueden tener 25 metros, qué sé yo, pero estos entrenudos pueden tener 45, 50 centímetros dependiendo de la especie. Lo que sí es súper importante mencionar es que tienen que preservarlo. Hay ahora asociaciones en el Alto Piura que están preservando las cañas, entonces esperan a que crezca, a que madure, lo cortan de una manera adecuada, en un momento adecuado, digamos, y luego los sumergen en estas piscinas con sales, con bórax y ácido bórico, y esta sal previene que el insecto coma toda la parte de adentro, ¿no? Toda esta parte de la parénquima. Entonces, es importante preservarlo, dejar que seque y luego trasladarlo con los cuidados para que llegue a donde tenga que llegar, a construir. el Perú es un país sísmico, estamos en una zona sísmica y estamos siempre en la probabilidad de tener eventos naturales de este tipo. Por otro lado, somos un país también muy vulnerable al cambio climático, probablemente uno de los de mayor afectación por el cambio climático en nuestros diferentes ecosistemas. Y al mismo tiempo tenemos mucha pobreza. Parece que el bambú, a veces discutimos cosas y nos ponemos tan complicados en los debates que se hacen y de repente tenemos a la mano elementos como el bambú que pueden en una, como dicen los muchachos, atacar los tres temas simultáneamente. O sea, puede servir para la pobreza, para salir de la pobreza a través de necesidades básicas como la vivienda y otros que pueden ayudarse con una planta que además la tienen cerca, ¿no es cierto? La pueden producir o pueden acceder a ella. Por otro lado, tiene características, digamos, medioambientales muy interesantes que podrías explicarnos. Y además, como dices, es sismo resistente. Creo que difícilmente podríamos encontrar un elemento que tenga tantas características simultáneas positivas, ¿no? Sí, en realidad tiene muchísimas ventajas y una vez que uno empieza a trabajar con este material es como que si te quedas enganchado para siempre porque tiene tanto potencial y se pueden hacer tantas cosas y además tiene tantas ventajas para el medio ambiente. Mira, por ejemplo, las raíces del bambú
que son como unos tubos que van saliéndole unos globitos y va creciendo de forma, o sea, es muy rápido de crecimiento también. Se agarra del suelo y contiene los suelos. Entonces, sirve contra la erosión, sobre todo en las orillas de los ríos. Además, estas raíces, estos rizomas, tienen unos pelitos minúsculos, microscópicos, que también pueden limpiar el agua, ¿no? Las aguas hervidas, por ejemplo. Arma como una malla. Todas estas raíces arman como unas mallas que además mejoran el suelo. La caña en sí se usan los primeros 6, a veces 7 metros para la construcción. Esto tiene más o menos 4 pulgadas o 10 centímetros de diámetro. Luego, lo que sigue más arriba lo pueden utilizar para muebles. Las hojas muchas veces las utilizan para hacer té en algunas especies. En China se comen los bamboo shoots, que son también parte lo tierno, digamos, cuando recién sale el bambú, cuando recién está creciendo. Se aprovecha todo, todas las partes del bambú es biodegradable. Un bambusal, por ejemplo, absorbe 35% más de CO2 que cualquier bosque de las mismas dimensiones, ¿no? De cualquier árbol. Entonces, el bambú para mí es un material noble porque permite que los árboles sigan creciendo, si es que no se deforesta, por supuesto, y les da el tiempo que necesiten, 50, 40, no sé, lo que necesite un árbol en crecer, 50 años, por ejemplo, mientras que el bambú lo aprovechas en 5, ¿no? En la primera cosecha y luego cada año. Entonces es de rápido aprovechamiento, permite que se vaya reforestando en áreas que necesiten de este tipo de reforestación. Ahora, sobre todo con tantos incendios, ¿no? Que se ven en las noticias, que es tan penoso. Lorena, y dime, tú has tenido una serie de oportunidades para visitar diferentes países. Has estado en China, entiendo, vinculada a un congreso del bambú. Te has ganado un premio internacional por diseñar unas zapatillas de bambú. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Unas sandalias, sí. Unas sandalias. Sí, en el 2010, me parece, fui al congreso, al primer congreso internacional de China, hablando sobre el bambú en el Perú, y asistí también a un curso que hubo de 15 días para investigar más sobre el material en general, no solamente sus propiedades para la arquitectura, sino también con estas ventajas ambientales y ecológicas. Y en este viaje me enteré del concurso, y bueno, llevé a Perú muchos afiches y empecé a repartirlos por las universidades para que más peruanos puedan participar. Y yo en ese momento estaba haciendo un diplomado en la Ricardo Palma, y este colega que estaba estudiando ahí también me dice: Lorena, ¿por qué no concursamos juntos, no? Ya yo lo conocía el diplomado, ya en algún momento habíamos hecho algo. Él tenía, creo que un taller en Gamarra, y yo por ahí a veces él me pedía un poco de asesoría con los colores, pero estaba muy metido en y me dice: ¿por qué no hacemos algo nosotros? Entonces dije: ya, bacán, y empezamos a trabajar. Y vino él con la idea de hacer las sandalias, y empezamos a probar cortando, porque en el Perú no hay bambú laminado, que es lo que decía en aquella vez. No existe todavía una fábrica de bambú laminado, que sería, la verdad, un golazo, pero todavía no lo hay. Entonces cortamos tablas de picar hechas de bambú, comprados en el mercado chino, ¿no? En Japón. Cortamos piso de bambú laminado en las tiendas de materiales de interiores. Los arquitectos estamos muchas veces inscritos, digamos, entonces hacemos nuestras remodelaciones o construcciones y utilizamos, según requiere el proyecto, distintos materiales. Y ya en esta tienda también me conocían, entonces les pedí que por favor me vendieran un pedazo nada más de piso, ¿no? Al final me lo regalaron y eso fue lo que se cortó. Cortamos este piso y esta persona, este colega, se encargó ya de pegar, de encolarlo, y la idea era que una comunidad amazónica como el Shipibo Conibo pueda, como cuentan ellos con el recurso,
elaborar este tipo de producto que se pueda vender en ciudades cosmopolitas de todo el mundo, ¿no? Algo que diga Perú y que diga bambú. Entonces, la tela que se propuso era típica de los chipivos con higo y se usaron unos guairuros para decorar y no había derecha e izquierda, todo era de la misma forma y con caucho en la suela. Entonces fue un producto muy bonito, pensado para un proyecto real, sostenible para la Amazonía peruana, y resultó ganando el primer puesto en moda, ¿no? En China. Qué Así que bueno. sí, fue una experiencia linda. Felicitaciones. Si alguien que Gracias. nos está viendo o escuchando en este momento, eh, tal vez por primera vez, tantos detalles con respecto al bambú, se interesa, ¿qué le aconsejarías para que empiece a profundizar su conocimiento del bambú? ¿Dónde está la información? ¿Dónde hay gente que más o menos ya conoce como tú el tema aquí en Perú para poder empezar a trabajar este tema? Depende en qué eslabón quiera, por qué eslabón quiera comenzar. En el norte del Perú se han hecho varios talleres. Yo lo que primero recomiendo es que vayan al lugar. Además, estar dentro de un bambusal es otra cosa, otro clima, otro aire. Hay mucha variedad de aves. Es realmente muy bonito cuando vas a un bambusal que está cuidado, ¿no? Los que son silvestres, que también hay muchos, hay que tener cuidado porque hay veces espinas, culebras, etcétera. Pero en el norte del Perú hicimos estos proyectos con Chiclayo, con SICAP de Chiclayo, que pueden recurrir a SICAP, está Leonor Rocha, Jimmy Rubio también estaba ahí, la ONG Progreso en Piura, en todo el Alto Piura, en varias localidades hicimos talleres de capacitación en construcción, por ejemplo, hicimos un paradero en Churucanas. CERFOR tiene ahora mucha información, ahora las cosas han ido evolucionando, han ido reorganizándose mejor, creo yo, ¿no? Esa era la idea era conectar a cada vez más actores, a la academia. Es muy importante que las universidades se involucren. En la UPC, donde estuve enseñando, hicimos un par de talleres y, bueno, en otro curso de construcción también un ejercicio con bambú, y los resultados eran maravillosos, ¿no? Sí hay más información, ahora hay bastante información y en internet también uno puede buscar la norma E100 en el Ministerio de Vivienda y está paso a paso en cómo poder construir una vivienda de guadua, ¿no? De guadua angustifolia. Hay Lorena, información. muchísimas gracias. Amigos, hemos escuchado de primera mano a un especialista en bambú que nos está haciendo conocer las ventajas tremendas y simultáneas y diversas que tiene esta planta. Queda el punto de tener una planta en laminado de bambú, si recuerdo bien lo que nos has dicho, como un desafío, pero sobre todo entender el proceso, ¿no? La cadena, desde la propia parte agrícola, ¿no? De la siembra, el cuidado, la inversión en el tiempo para que la planta llegue bien después de los 5 años y después cada año, y tu cadena para ver qué uso le vamos a dar y cómo podemos generar lo que en este canal siempre propugnamos, el valor añadido a las riquezas extraordinarias que tenemos. Lorena, muchísimo, sí. Si me permites, este tema de valor agregado es muy importante aquí también porque en el Perú la gente ya conoce el material, lo ha visto en sus casas, en los abuelos, ellos lo relacionan mucho, sobre todo en el norte y en la selva, a su niñez, ¿no? Pero se usaba de otra manera de repente. Ahora, por ejemplo, ya no se clava, no sugerimos que claven la caña porque pasa esto, ¿no? Que se abre, sino que hay que taladrar, ¿no? Hay un valor agregado que mejora la construcción y hay pautas que hay que seguir para la construcción que están en la norma E100, y algo importante también para terminar es que el bambú conecta gente, conecta no solamente a todos los actores de la cadena, sino siempre conecta gente, ¿no? De distintos países, de distintos intereses, con distintos intereses. Entonces sí, por donde lo veas yo creo que
tiene muchísimo para dar. Muchísimas gracias, Lorena. Lorena Nolte, peruana, arquitecta, vive en Alemania, experta en tema de bambú, nos ha dado una excelente explicación de las grandes ventajas que tenemos aquí en el Perú con el bambú. Así que interesémonos por este tema tan importante. Gracias, Lorena. Hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Enrique. Un gusto.